Así que bueno, mis amados hermanos y amigos, que el Señor me les bendiga, que Dios me les bendiga en una manera grande, grande y especial. Gracias por estar aquí una vez más acompañándome en un nuevo programa. Yo quiero traerle hoy un tema muy especial. Quiero hablarle lo que es la tentación, la disciplina y la prueba. Son temas que a veces se tienden a confundir y es importante que nosotros sepamos de qué se trata. O sea, que sepamos diferenciarlo. En algunas ocasiones he visto algunos hermanos en Cristo que dicen: ay hermano, es que estoy pasando por una prueba. Pero a veces no es una prueba en realidad, sino que más bien es una disciplina por alguna situación o algo que pasó anteriormente y ahora está pagando las consecuencias. Bien, quiero empezar lo que es ¿qué es una tentación? Una tentación es un impulso o un deseo que a nosotros como cristianos nos impulsa hacia el pecado, ahora hablando de cosas pecaminosas. No solamente el pecado también, sino que hay otro tipo de tentaciones, como por ejemplo, podemos decir que si yo estoy a dieta y de repente veo un pastel de chocolate, pero yo sé que eso me hace daño, igual puedo sentirme tentado a comerme aquel pastel de chocolate. Posiblemente hasta pueda caer en la tentación y no soportar aquello y ceder y comerme aquel pastelito, ¿verdad? Y al final eso me va a traer una consecuencia a mí, una consecuencia de salud. Y así pasa también en la vida espiritual. Bueno, quiero poner como por ejemplo al rey David. Dice en 2 de Reyes capítulo 11 versículo 2 que David tuvo posiblemente un descuido espiritual. ¿Qué pasó con David? Dice que él se levantó de la cama por la tarde, o sea que durmió todo el día, y se levantó y de repente subió a la terraza del techo y vio a una mujer que estaba ahí bañándose, posiblemente algún río, no lo sé, ¿verdad? Pero la mujer se estaba bañando, y resulta que aquella mujer era hermosa, y David se sintió tentado, y se sintió provocado, y mandó a llamar a aquella mujer, y cayó en tentación, cayó en adulterio, porque para empezar aquella mujer era casada, y resulta que David era casado también. Entonces ahí el hombre cayó en tentación. Y si usted ve más adelante las consecuencias que tuvo David, ¿verdad? David tuvo grandes consecuencias por causa de aquel adulterio, que eso lo vamos a ver más adelante. Y también podemos ver lo que es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasó con Cristo Jesús? Dice la palabra del Señor que fue tentado por Satanás. Pero en este caso Jesús no cede a la tentación, sino que dice que reprende a Satanás y no le da ningún lugar a Satanás para que lo hiciera caer en aquella tentación. Entonces nosotros vamos a ser tentados normalmente por el enemigo, y no solamente por el enemigo, sino que por cualquier cosa podemos ser tentados nosotros. Pero cuando nosotros somos tentados, tenemos que entender que Satanás va a querer aprovechar cualquier situación, va a usar cualquier medio para hacernos caer, ya sea con palabras, con hechos o con pensamientos, y hacernos quedar mal con el Señor. Veamos lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 13. Dice: cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Veamos el 14, dice sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia son nuestros deseos. Dice que uno es tentado por sus propios deseos, y el enemigo nos va a atacar por nuestras áreas débiles. Va a ver cuáles son nuestros puntos débiles, y ahí va a intentar meter de todo, por la televisión, por cualquier medio, por las redes sociales. El enemigo nos va a tentar, pero nosotros tenemos que hacer como nos aconseja la misma palabra del Señor. Dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Ahora, ¿qué es la disciplina? Bueno, la disciplina es un castigo. La disciplina es una corrección, o sea que trata de mejorar el comportamiento de la persona. Por ejemplo, dice que si un padre le da a un hijo un tiempo de espera por portarse mal, está ejerciendo una disciplina. Otro ejemplo es como cuando un niño no hace la tarea, o un estudiante no hace su tarea,
O ya pues, si es un niño, ¿verdad? Su padre lo castiga por eso y le niega algunas cosas, como por ejemplo le niega su juguete, le dice yo no te voy a comprar esto porque vos no hiciste la tarea. O si se porta de una manera agresiva, ¿verdad? Podemos decir que también su padre puede tratar de corregirlo incluso hasta con una vara. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 19, dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Como iglesia, Dios nos llama a que nos arrepintamos. Si en algún momento hemos nosotros caído, ¿verdad?, en la tentación y entonces de repente nos pone una disciplina, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros nos arrepintamos. Dice también la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 5, y dice: y habéis ya olvidado la exhortación de que como a hijos se os corrige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Entonces podemos decir nosotros, mis amados hermanos y amigos, que la disciplina no viene porque a Dios le gusta vernos sufrir, viene porque nosotros le hemos fallado al Señor y el Señor posiblemente hemos caído en la tentación y ahora debemos atenernos a las consecuencias, allá la conciencia de cada quien, ¿verdad? Y que recuerde los actos que haya cometido en el pasado. Quiero ponerle como ejemplo de disciplina, un ejemplo de disciplina. Cuando una pareja de jóvenes están en la iglesia y se enamoran, de repente caen en la tentación y caen en fornicación. Algunos de ellos lo hacen, ¿verdad?, pensando: después me voy a reconciliar, yo voy a tener un reconcilio con Dios y voy a volver a la iglesia, y quizás en algunas ocasiones lo hacen pensando de esa manera. Pero ¿qué pasa? Dice la palabra de Dios que Dios no puede ser burlado, que todas nuestras actitudes, todos nuestros actos van a tener una consecuencia. Y entonces vemos nosotros cuando vienen problemas en los matrimonios, incluso vienen divorcios, a veces los hijos vienen sufriendo las consecuencias. ¿Por qué razón? Por los pecados que fueron cometidos en el pasado, y esto trae esa disciplina, esa consecuencia, y de repente piensa la persona que estoy pasando una prueba. No, y es una disciplina. Para Dios volverlo a restaurar en su camino, volverlo a tomar como hijo, así como pasó con el hijo pródigo, tiene que pasar un proceso, pasar una disciplina, ser castigado, para que vea que con Dios no se juega, sino que las cosas de Dios son algo serio, algo verdad, de que se trata de nuestra vida. Es nuestra vida la que tenemos en juego. Entonces es importante tener en cuenta esto, que si nosotros fallamos hoy, mañana nos va a traer consecuencias. Bueno, así que si nosotros pasamos por un momento difícil, pues veamos, ¿verdad?, en qué situación estamos, si es alguna prueba o alguna disciplina. Ahora yo quiero tocar lo que es el momento de prueba. ¿Qué es una prueba? Una prueba es una situación en la que, o sea, es un proceso bien sea para restaurar o sea para evaluar a una persona. Porque a veces nosotros pensamos que Dios quiere probarnos para ver hasta dónde somos capaces de llegar, pero nada que ver. Más bien es todo lo contrario. Dios sabe hasta dónde nosotros podemos llegar. Él conoce nuestra intimidad. Dice la palabra del Señor que aún nuestros pensamientos, ¿verdad?, no le son ocultos. Y nosotros a veces no nos conocemos ni siquiera a nosotros mismos. Y lo que el Señor quiere es que nosotros sepamos hasta dónde podemos llegar nosotros mismos. Así que Dios ya sabe, ¿verdad?, quiénes somos en realidad. Muchas personas que no soportan la prueba y se apartan del Evangelio porque no fueron capaces de despojarse por completo del mundo y entregarse por completo al Señor. Entonces Dios les hace ver en qué condición estaban. Pero veamos nuevamente lo que nos dice la palabra del Señor. Dice en San Lucas capítulo 8, versículo 13, hablando de lo que es, ¿verdad?, la historia del sembrador. Dice que los que cayeron en la piedra son los que habían oído la palabra del Señor, recibido el Evangelio, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba, dice,
se apartan. Entonces ahí es donde vemos nosotros, ¿verdad? Que sus raíces no estaban fundamentadas. Sus raíces, esa palabra, ¿verdad? A veces solo es por emocionalismo. Y ahí es donde Dios nos hace ver a nosotros en qué condición estamos en el momento de la prueba, en qué condición está nuestra vida espiritual. Y el Señor lo que quiere es que nosotros, en nuestras áreas débiles, seamos fortalecidos. Él quiere gloriarse en nuestras debilidades para hacernos prosperar en nuestra vida espiritual. Veamos otro pasaje que dice, Santiago nos dice en el capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo, oiga bien, cuando os halléis en diversas pruebas. Dice el 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y aquí está la situación. También la prueba nos sirve para nosotros prepararnos para otra situación. ¿Para qué situación? A veces nosotros nos sentimos, ¿cómo se explica? En una situación, ¿verdad?, de que quizás Dios nos va a bendecir más adelante, pero esa bendición también nos puede a nosotros servir de piedra de tropiezo, ¿verdad? Porque quizás no vamos a soportar o no nos vamos a adaptar a vivir en esa vida. Fíjese que hablando del tema anterior de la tentación, también pasa esto, ¿verdad? Que cuando a veces nosotros le pedimos a Dios un trabajo, que nos bendiga con un trabajo, y tanto tiempo pidiéndole al Señor por ese trabajo, y de repente ¿qué pasa? Cuando Dios ya nos concede esa petición que le hemos estado haciendo, entonces ahí cuando ya uno se siente bendecido, a veces se aparta del Señor y se olvida de Dios. Incluso hay muchos hermanos que han dejado de congregarse, se olvidaron de bendecir al prójimo, al necesitado. ¿Por qué? Porque esa bendición se convirtió, ¿verdad?, también en una maldición. Así que ahí también en esta parte Dios nos puede poner a prueba a nosotros si realmente somos capaces de vivir en la bendición también, si somos capaces de adorarle en la bendición. Pero bueno, quiero continuar. Bueno, así que si nosotros pasamos por momentos de prueba, debemos entender que es para nuestro bien, que Dios nos está enviando un mensaje de que necesitamos acercarnos a Él, porque es posible que desmayemos en situaciones de tentación o disciplina. No vaya a ser que después culpemos a Dios por lo que nosotros estemos pasando, ¿verdad? O por cosas que nosotros no entendemos. Bueno, la principal diferencia entre disciplina, prueba y tentación es la intención. La disciplina tiene la intención de mejorar o corregir el comportamiento, mientras que la prueba tiene la intención de evaluar o fortalecer a una persona. La tentación, por otro lado, tiene la intención de hacernos caer en el pecado. Ahí está la gran diferencia. Bueno, entonces podemos decir que la disciplina puede conducir a un cambio positivo en nuestra vida, o sea, en nuestro comportamiento. Las pruebas pueden conducir a un crecimiento, oiga bien, las pruebas pueden conducir a un crecimiento y al desarrollo personal. Y las tentaciones pueden conducirnos a cosas negativas, a cosas que nos van a llevar después a una disciplina. Es importante tener en cuenta esta diferencia, ¿verdad?, para que podamos entender mejor estos conceptos, y esto es algo que nos puede afectar en nuestra vida. Ya para concluir, quiero decirle, mis amados hermanos y amigos, que la tentación siempre la vamos a tener, nos vamos a encontrar con ella en todo momento. Sin embargo, la tentación no es pecado. Ser tentado no es pecado, pero sí es pecado caer en la tentación. La disciplina viene por haber caído en la tentación, y la prueba viene por haber resistido a esa tentación. Así que espero que usted haya aprendido algo, y si usted está de acuerdo conmigo o si no está de acuerdo, espero que lo deje ahí en los comentarios. Quiero leerlos, y por favor, si usted puede suscribirse, suscríbase al canal, y espero que esto les sea de bendición. Gracias por acompañarme, ¿verdad?, en estos videos, ya que esto requiere de un esfuerzo. Que el Señor me le bendiga en una manera muy muy especial, y recuerde, ¿verdad?, que como dijo el Señor, que sin Él nada podemos hacer,
Que el Señor me le bendiga, mi amado hermano y amigo, y lo espero en el próximo video. Bendiciones.